Hermano, buenas tardes a todos. Quiero mandarles un cordial saludo, un abrazo a todos aquellos de la congregación Rey Victorioso y a algunas personas que verán también esta porción de enseñanza de la palabra de Dios. Hoy, hace algunas semanas, pensábamos que hoy íbamos a poder ya congregarnos, pero la gravedad de esta pandemia nos obliga a mantenerlos en casa todavía aislados de las actividades cotidianas y sobre todo de las actividades que tenemos en la congregación para ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de victoria para todos aquellos que amamos a nuestro Señor, porque hoy, conforme al calendario, ¿verdad?, se celebra el domingo de resurrección. Dice la palabra del Señor que el primer día de la semana fue María Magdalena al sepulcro y lo encontró vacío. Ella pensó que se habían robado el cuerpo de su Señor y corre con los discípulos y les dice que se han robado el cuerpo del Señor, porque no entendían, no comprendían las palabras que nuestro Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas, les dijo que era necesario que el Mesías padeciera, fuera muerto y que iba a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a abrir la palabra del Señor. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 21. Dice la palabra del Señor, el versículo 21 del capítulo 16. Desde entonces, el Señor comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos también adelante en el capítulo 17, versículo 23, donde dice que el Cristo les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres, y dice el versículo 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Para ellos fue más fuerte el oír que le iban a matar, que iban a matar a su Señor, y no hicieron caso de las últimas palabras de Cristo, donde dice, mas al tercer día resucitará, porque dice que se entristecieron en gran manera los discípulos. Y como decía yo, hoy es el día de victoria de los hijos de Dios, porque nuestro Señor, quien padeció en la cruz por mis pecados, por tus pecados, tomó nuestro lugar, fue muerto, pero resucitó al tercer día. Y esa resurrección es la victoria para nosotros. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Por ejemplo, yo no puedo ofrecer, enseñarle a alguien lo que yo no sé, lo que yo no domino. Llámese un oficio, un idioma o lo que sea. Yo no puedo ofrecerle a alguien algo que no tengo o algo que no conozco. Para que Dios, nuestro Padre eterno, nos ofreciera una vida eterna, su Hijo Jesucristo tuvo que vencer a la muerte
y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Dice ahí en Mateo 17:23 que le matarán, mas al tercer día él resucitaría. Ahí adelante en Mateo capítulo 20, versículo 19, vemos una vez más la misma enseñanza del Señor. Y dice, le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto había sido anunciado por el Señor. El tema central del Evangelio es la salvación, las buenas nuevas de salvación. El hecho de que Dios mandara a su Hijo a morir por ti y por mí, tomando nuestro lugar a causa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, el haberle faltado a Dios, el haber sido corrompidos en nuestro ser. Jesucristo tomó ese lugar que nosotros merecíamos y murió por ti y por mí. Y dice la palabra que fue sepultado, pero también dice que Él resucitó. Y eso es el gozo de nuestra fe. Eso es la base de nuestra creencia en lo que estamos creyendo, en un Dios vivo. Es la seguridad de la esperanza que tenemos. Hay 33 profecías que se cumplen con el sacrificio de Cristo en la cruz y con su resurrección. Profecías que la mayoría de ellas están en el libro de los Salmos. Con su muerte y resurrección, esas profecías fueron cumplidas, aunadas a todas las demás que estaban escritas acerca del Señor desde su venida a esta tierra. Decía yo, la resurrección de Cristo nos da la seguridad de nuestra fe. Cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, Él les dijo, van a destruir este templo, pero yo lo edificaré en 3 días. Yo lo levantaré en 3 días. La gente en ese momento pensaba que Él hablaba de una construcción física, de un lugar de bloque contra bloque, de paredes y de techo. Pero Cristo estaba hablando de su propio cuerpo, el cual iba a ser muerto, pero que Él iba a resucitar, iba a levantarlo en 3 días para cumplimiento de la palabra. Voy a leer una porción de la palabra en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 24 y el versículo 25. Dice el Señor, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Cristo se había aparecido, y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice la palabra, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estaba escrito en la ley y en los profetas que el Cristo debía de padecer, debía de morir, pero que iba a resucitar. La palabra del Señor nos enseña que Cristo, una vez que resucitó, estuvo 40 días entre sus seguidores, y lo dice aquí en el libro de Hechos. Vamos a abrir el libro de Hechos
el capítulo 1, versículo 1. Adelante del último evangelio, que es el evangelio de San Juan, está Hechos. Y dice el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, mi amigo. 40 días, hermano, en que Cristo estuvo apareciéndose con sus apóstoles y con todos sus discípulos. Dice la palabra que a quien se le apareció primero fue a María Magdalena. Y hay versículos que hablan de eso. Después se les apareció a los apóstoles cuando Tomás no estaba presente. La tercera vez que se reveló fue a los discípulos en el camino de Emaús, donde al leer esta porción de la palabra a mí me llena de gozo, porque me imagino ese camino y los discípulos andando en él, hablando de las cosas que habían pasado, y se les acerca una persona extraña y les pregunta de qué hablan, y ellos le empiezan a explicar lo que había pasado, y él empieza a revelar todo lo que había sucedido, lo que estaba escrito en la porción de la palabra de Dios acerca de Cristo. Mas ellos no le reconocieron, pero en su corazón había ese conocimiento interno, esa llama que les hacía a ellos sentir algo especial cada vez que oían a ese hombre hablar. Y dice la palabra que lo invitaron a quedarse y que en el momento de partir el pan es cuando lo reconocen, y en ese momento se desaparece. No estamos hablando de un fantasma. Estamos hablando de un cuerpo vivo y glorificado, resucitado por el poder de Dios. Porque dice la palabra que Él estuvo con ellos y que comió con ellos. Después se le apareció a Pedro, después se le apareció a los apóstoles cuando Tomás estuvo ya presente. Y el Señor habló con Tomás y de cierta forma le refutó su incredulidad. Y es cuando el Señor le extiende las manos y le dice que pase, que toque sus heridas, que pase su dedo en medio de su llaga. Y Tomás reconoce la deidad de Cristo y le dice: Señor mío y Dios mío. Después dice la palabra que se les aparece a los apóstoles en Galilea, después a otros 7 discípulos en el lago Tiberíades, y después dice la palabra que a Santiago y a más de 500 discípulos, los cuales fueron testigos de ese cuerpo vivo resucitado de Cristo nuestro Señor. Cuando el Señor murió, antes de entregar su espíritu al Padre, Él dijo unas palabras que son: consumado es. El plan de salvación estaba consumado. Y nosotros, nuestro Padre eterno nos da la oportunidad de una vida eterna a través de esta resurrección victoriosa de nuestro Señor. Decía yo hace rato, es la base de nuestra esperanza, es la seguridad de lo que estamos creyendo.
Pablo habla al respecto y vamos a ver más adelante en el libro a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 14. Claramente Pablo nos dice que si nuestro Señor no hubiera resucitado, estaríamos predicando un evangelio de mentira, una promesa vana, algo que nunca iba a ser cumplido. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso es importante, mi hermano, el reconocer ese sacrificio, pero también gozarnos con la resurrección de nuestro Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. Así es de que gózate, porque tenemos vida eterna, porque tenemos un Dios victorioso, un Dios vivo, que te oye, que nos escucha, que por medio de sacrificio podemos entrar al Padre y tenemos una promesa de vida eterna después de esta tierra. Que Dios te bendiga, y mi oración sigue con ustedes para que pronto nos veamos en este lugar para seguir alabando y glorificando a nuestro Señor, para que nos veamos todos, para que no falte uno solo, para que esta plaga de este virus no toque el cuerpo, que no toque la iglesia de Cristo, de Rey victorioso. Que Dios les bendiga a todos y un abrazo para todos ustedes.